Hoy analizaremos uno de los elementos de la unidad número 2, factores sociales y culturales. Recordando un poco cuáles son los factores sociales y culturales que tienen influencia en el comportamiento del consumidor, tenemos a la familia, la cultura y subcultura, la clase social y los grupos de referencia. Nos concentraremos específicamente en este último factor, que son los grupos de referencia. Los grupos de referencia también son conocidos como grupos sociales. ¿Por qué grupos sociales? Porque el individuo interactúa con una o más personas todos los días de su vida, a excepción de un grupo minoritario que son los ermitaños. Como les decía, interactúa todos los días y con muchas personas. Por ejemplo, interactúa con miembros de su propia familia, dependiendo si estudia, con sus compañeros de estudio, compañeros de clase, si trabaja, pues con sus compañeros de trabajo, y así sucesivamente. Para tener una mejor comprensión, vamos a analizar o vamos a revisar lo que comprende o la definición de lo que es un grupo. Un grupo se define como el conjunto de dos o más personas que interactúan para alcanzar metas, ya sean individuales o colectivas. Es muy importante analizar la importancia que tiene un grupo social dentro de las actividades o el comportamiento del consumidor, porque prácticamente mucho de las acciones o de los comportamientos que tiene el consumidor, pues prácticamente viene del análisis o de la observación que tiene el individuo frente a un grupo social. Es por eso que se dice que el consumidor individual observa la apariencia o las actitudes de otros, quienes sin saberlo sirve como modelo de roles en cuanto al consumo. Entonces es muy importante este elemento de los factores sociales y tiene mucha influencia en lo que es el comportamiento del consumidor. Factores que tienen influencia a los grupos de referencia, pues empezamos desde el hogar, como diríamos, los familiares. Los familiares son uno de los factores que tienen mucha influencia o que sirven en este caso como un grupo de referencia. También tenemos a los amigos, la clase social, la subcultura y la cultura propia. Los grupos de referencia pueden ser tanto normativos como comparativos, y eso sí son muy importantes. Los normativos, ¿por qué? Porque como su palabra mismo lo dice, pues obviamente tratan de formar al individuo con cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Pues las normas y valores. En cambio, los comparativos, pues básicamente tratan de influenciar en relación al accionar que sea digno de imitar, actividades o comportamientos que sean justamente dignos de imitar. Ahora sí, vamos a ver qué son los grupos de referencia. Pues se denomina grupos de referencia a cualquier persona o grupo que les sirva como punto de comparación o de referencia, en otros casos de imitación o emulación, a un individuo en el proceso de formación de sus valores generales o específicos y de sus actitudes, o bien como una guía específica de comportamiento. Los grupos de referencia, obviamente hay una serie de grupos de referencia relacionados con el consumidor. Los consumidores están potencialmente influidos por una diversa gama de individuos con quienes tienen contacto o a quienes observan. Dentro de esos grupos de referencia relacionados con el consumidor nos encontramos con 5 grupos que son importantes y que pueden intervenir, ya que estos grupos proporcionan mucha influencia en las actitudes y en el comportamiento del consumidor. ¿Cuáles son esos grupos? Tenemos como primer grupo a los grupos de amistades. Este grupo se clasifican como grupos también informales porque casi nunca están estructurados y carecen de niveles específicos de autoridad. Está claro, obviamente, la definición. Grupos de amistades se influyen, tienen mucha influencia en las decisiones de compra del consumidor.
Luego hay otro grupo que se lo denomina como grupos para ir de compras. Este grupo está compuesto por 2 o más personas que se reúnen para ir de compras, ya sea que en realidad necesiten adquirir alimentos o ropa o que tan solo lo hagan para pasar el rato. Con frecuencia estos grupos son derivaciones de grupos familiares o de amistades y por lo tanto funciona lo que se denomina compañeros compradores. Como dice ahí, este grupo para ir de compras puede estar compuesto por familiares o por amigos, que básicamente la razón por las cuales se reúnen, pues obviamente es para ir de compras. Yo me imagino que a más de uno de ustedes le ha haber pasado eso o tiene dentro de su grupo social un grupo para ir de compras. O sea, tiene una persona específica a la cual usted dice, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de comprar algo, vamos, hoy tengo ganas de ir a un centro comercial a vitrinear, como diríamos nosotros, y obviamente tiene ya una persona específica que lo acolita o la acolita para este tipo de actividad. Entonces a esas personas básicamente se les conoce como grupos para ir de compras. Tenemos a un tercer grupo que son los grupos de trabajo, que se clasifican como grupo formal. ¿Debido a qué? Obviamente a la cantidad de tiempo que pasa la gente en su trabajo. Con frecuencia más de 40 horas a la semana, ofrece amplias oportunidades para que los grupos de trabajo se constituyan como una influencia importante sobre el comportamiento de compra o de consumo de sus miembros. Luego tenemos a grupos o comunidades virtuales. Tanto los adultos como los niños encienden sus computadoras, se conectan a la web y visitan los sitios de interés especial donde a menudo encuentran salones para charlar. Este grupo ahora obviamente la tendencia es que ha ido incrementando, pues obviamente hay muchas redes sociales que están impulsando no solamente en la parte personal, sino también en la parte comercial. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las redes sociales más grandes es el Facebook, el Twitter, y así hay un sinnúmero de grupos que obviamente se reúnen porque tienen afinidad sobre alguna actividad o sobre algún tema en particular. Y por último tenemos a los grupos de defensa del consumidor. Ya aquí en nuestro país, pues obviamente este movimiento o este grupo social es minoritario, pero en sí el fin de este grupo, como lo dice, básicamente se dedica a brindar asistencia a los consumidores con la finalidad que tomen decisiones de compra acertadas. En la unidad número 1, vimos lo que era el consumerismo y el consumismo. Pues básicamente el grupo de defensa del consumidor vendría a ser uno de los elementos que compone el movimiento consumerista. Seguimos entonces con lo que son las exhortaciones de celebridades y otros grupos de referencia. Dentro de los grupos de referencia hay una denominación que se les da a lo que son las celebridades. Entonces tenemos como grupos de referencia a celebridades, también tenemos grupos de referencia en relación a expertos, también tenemos grupos de referencia tipo hombre común, tenemos los grupos de referencia de ejecutivos y empleados y tenemos grupos de referencia de personajes representativos o voceros de una marca. Grupos de referencia a celebridades, pues puede ser un artista de cine, un artista de cine, una cantante. Expertos puede ser cualquier persona que obviamente se haya destacado en su actividad. También podemos tener grupos de referencia al hombre común, que no es una persona tan pública, pero que su accionar obviamente lo ha llevado a que sea considerado como un grupo de referencia. Ejecutivos y empleados y personajes representativos o voceros de una marca. Para concluyendo sobre este tema, obviamente, como vemos, tiene mucha incidencia en las decisiones de compra del consumidor. Es muy importante, inclusive muchas de las personas a veces hemos sido influenciados por nuestros grupos de amigos. Entonces los mercadólogos justamente tienen que analizar qué impacto tiene estos grupos de referencia en el consumo de un producto para así poder dirigir estrategias relacionadas
o encaminadas a que el consumidor se sienta identificado. Aquí en nuestro país vemos que hay muchas estrategias más que nada de comunicación que están utilizando a estos llamados grupos sociales o grupos de referencia, prácticamente utilizando por ejemplo a deportistas, a expertos en la mayoría de sus comerciales. Entonces eso es todo por este tema. Por favor les pido que profundicen mucho más, ya sea revisando su guía de estudio o revisando en alguna dirección web donde puedan mejorar su conocimiento y pueden mejorar y ampliar su conocimiento. Gracias.